Hola a todos y especialmente los estudiantes de la materia Teoría y Métodos 1 de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Este es nuestro segundo de dos videos correspondientes a la semana 10 del curso. En este video vamos a hablar brevemente de algunas de las ideas planteadas por este señor, que es Thomas Kuhn, en el libro La estructura de las revoluciones científicas. Kuhn es estadounidense, nació en 1922, falleció el mismo año que Popper en 1994. Es un personaje sumamente influyente en la reflexión filosófica e histórica de la ciencia para el siglo XX. Kuhn es físico de formación, pero se interesó en el área de la historia de la ciencia y posteriormente en la filosofía de la ciencia e hizo un nuevo también giro a la visión del problema del conocimiento científico. Recuerden que Popper hablaba de el foco de atención que debía prestar los epistemólogos a el crecimiento del conocimiento, ¿sí? El aumento del conocimiento, y Kuhn lleva este foco de atención a la historia de la ciencia y a observar ya no lógicamente o desde una perspectiva lógica o filosófica el conocimiento, sino desde una perspectiva histórica y un poco más concreta, más entre comillas real, a partir de la historia de la ciencia. Esto lleva a Kuhn a un nuevo, digamos, un pase de página, un golpe de timón mucho más contundente que el que quizás dio Popper, ya que Kuhn comienza a abordar la historia y a darse cuenta de que ese aumento gradual del conocimiento que nos describía Popper, fundamentalmente cuando se refería al conocimiento objetivo, yo les hablaba en el video anterior de esa catedral o ese edificio que se iba construyendo poco a poco con aportes individuales y que iba creciendo cada día más. Kuhn dice, pareciera, si abordamos el problema de la ciencia desde una perspectiva histórica, que no ocurre así. Los manuales y libros de ciencias, esto nos lo dice Kuhn en la primera sección de este libro, parecieran abordar el problema de la historia de la ciencia más o menos desde este modelo que sugiere Popper, donde hay unos científicos descubridores que a partir de unos experimentos cruciales logran determinar o afianzar algunas teorías. Estas teorías tienen importancia hasta que quizás en algún momento son sustituidas por nuevas teorías y es un conocimiento ascendente y que va en crecimiento. Según Kuhn, esto no ocurre tan así. Eso lo vamos a ver en la introducción del texto y el primer capítulo, que es un papel para la historia, como él lo titula. Vamos a ver inmediatamente algunas de las secciones que nos indica Kuhn. Avanzando con este capítulo introductorio, vamos a leer unos breves fragmentos que nos van a orientar con respecto a los planteamientos de Kuhn en este texto. Comienza con este capítulo. Si se considera a la historia como algo más que un depósito de anécdotas o cronología, puede producir una transformación decisiva de la imagen que tenemos actualmente de la ciencia. Más adelante nos habla Kuhn. En este ensayo tratamos de mostrar que hemos sido mal conducidos por ellos en aspectos fundamentales. Su finalidad
es trazar un bosquejo del concepto absolutamente diferente de la ciencia que puede surgir de los registros históricos de la actividad de investigación misma. Más adelante nos dice Kuhn, por ejemplo, esos libros de texto dan con frecuencia la sensación de implicar que el contenido de la ciencia esté ejemplificado solamente mediante las observaciones, leyes y teorías que se describen en sus páginas. Habla de los libros de texto que refieren a la historia de la ciencia. De manera casi igual de regular, los mismos libros se interpretan como si dijeran que los métodos científicos son simplemente los ilustrados por las técnicas de manipulación utilizadas en la reunión de datos para el texto, junto con las operaciones lógicas empleadas para relacionar estos datos con las generalizaciones teóricas del libro de texto en cuestión. El resultado ha sido un concepto de la ciencia con profundas implicaciones sobre su naturaleza y su desarrollo. Seguimos acá. Si la ciencia es la constelación de hechos, teorías y métodos reunidos en los libros de texto actuales, un poco como nos comentaba Popper con respecto a ese conocimiento objetivo sin sujeto cognosciente, entonces los científicos son hombres que, obteniendo o no buenos resultados, se han esforzado en contribuir con alguno que otro elemento a esa constelación particular. El desarrollo científico se convierte en el proceso gradual mediante el que esos conceptos han sido añadidos solos y en combinación al caudal creciente de la técnica de los conocimientos científicos, y la historia de la ciencia se convierte en una disciplina que relata y registra estos incrementos sucesivos y los obstáculos que han inhibido su acumulación. Como comentaba yo en la introducción a este video, Kuhn propone que esa visión clásica y tradicional de abordar la historia de la ciencia genera múltiples problemas, ¿sí? Más adelante en la introducción nos dice, el resultado de todas estas dudas y dificultades es una revolución historiográfica, la revolución que se está dando y en la que él se encuentra inmerso en el estudio de la ciencia, aunque una revolución que se encuentra todavía en sus primeras etapas. Gradualmente, y a menudo sin darse cuenta cabal de lo que están haciendo así, algunos historiadores de la ciencia han comenzado a plantear nuevos tipos de preguntas y a trazar líneas diferentes de desarrollo para las ciencias que, frecuentemente, nada tienen de acumulativas. En lugar de buscar las contribuciones permanentes de una ciencia más antigua a nuestro caudal de conocimiento, tratan de poner de manifiesto la integridad histórica de esta ciencia en su propia época. Por ejemplo, no se hacen preguntas con respecto a la relación de las opiniones de Galileo con las de la ciencia moderna, sino más bien sobre la relación existente entre sus opiniones y las de su grupo, o sea, sus maestros contemporáneos, sucesores inmediatos en las ciencias. Es decir, Kuhn nos llama a prestar atención a las diferentes escuelas o diferentes corrientes de pensamiento que han sido contemporáneas en la historia. Entonces, más adelante, en la página 25, nos indica lo que diferenciaba a estas escuelas no era uno u otro error de método. Todos eran científicos, y está hablando ya de una revisión específica en escuelas científicas, sino lo que llegaremos a denominar sus modos inconmensurables de ver el mundo y de practicar en él las ciencias. Es decir, la visión previa que tienen los científicos que pertenecen a cada escuela con respecto a cómo es el mundo. Esa visión previa les va a dar una orientación con respecto a sus preguntas y a los métodos que van a aplicar. Sigue Kuhn. La observación y la experiencia
pueden y deben limitar drásticamente la gama de las creencias científicas admisibles o, de lo contrario, no habría ciencia. Pero por sí solas no pueden determinar un cuerpo particular de tales creencias. Un elemento aparentemente arbitrario, compuesto de incidentes personales e históricos, es siempre uno de los ingredientes de formación de las creencias sostenidas por una comunidad científica, dada en un momento determinado. Esta visión lleva a que Kuhn defina una forma de hacer ciencia como ciencia normal, y es aquella donde una serie de ideas son compartidas de manera hegemónica en un grupo o una escuela de investigación. Así nos dice Kuhn, refiriéndose a las secciones del libro con respecto a la ciencia normal. Finalmente, cuando examinemos la ciencia normal en las secciones 3, 4 y 5, nos gustaría describir esta investigación como una tentativa tenaz y ferviente de obligar a la naturaleza a entrar en los cuadros conceptuales proporcionados por la educación profesional. Es decir, la formación de los científicos los hace, a partir de una serie de cuadros conceptuales, los hace ver la naturaleza de determinada forma. Y por esto es que Kuhn habla de obligar a la naturaleza a entrar en los cuadros conceptuales proporcionados. Al mismo tiempo, podemos preguntarnos si la investigación podría llevarse a cabo sin esos cuadros, sea cual fuere el elemento de arbitrariedad que forme parte de sus orígenes históricos y a veces de su desarrollo subsiguiente. Más adelante nos sigue hablando de la ciencia normal. La ciencia normal, la actividad que inevitablemente la mayoría de los científicos consume casi todo su tiempo, se predica suponiendo que la comunidad científica sabe cómo es el mundo. Es decir, a partir de ese saber cómo es el mundo, y esto entre comillas, esa visión del mundo compartida por la comunidad científica, se hacen preguntas y se proponen teorías, observaciones y a su vez resultados de estas. En la página 27, Kuhn nos sigue hablando de esa ciencia normal, pero nos indica un proceso de rupturas que pueden generarse. A veces, un problema normal que debería resolverse por medio de reglas y procedimientos conocidos opone resistencia a los esfuerzos reiterados de los miembros más capaces del grupo dentro de cuya competencia entra. Otras veces, una pieza de equipo diseñada y construida para fines de investigación normal no da los resultados esperados, revelando una anomalía que, a pesar de los esfuerzos repetidos, no responde a las esperanzas profesionales. En esas y en otras formas, la ciencia normal se extravía repetidamente. Y cuando lo hace, o sea, cuando la profesión no puede pasar por alto ya las anomalías que subvierten la tradición existente de prácticas científicas, se inician las investigaciones extraordinarias que conducen por fin a la profesión a un nuevo conjunto de compromisos, una base nueva para la práctica de la ciencia. Los episodios extraordinarios en que tienen lugar esos cambios de compromisos profesionales son los que se denominan en este ensayo revoluciones científicas. Son los complementos que rompen la tradición a la que está ligada la actividad de la ciencia normal. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice Popper, el proceso de aumento del conocimiento, fundamentalmente del conocimiento científico, no es simplemente un proceso acumulativo donde cada descubrimiento o cada nuevo avance teórico es consecuencia directa de los conocimientos previos y es un aporte en sí y va creciendo como un gran edificio ad infinitum, ¿no? No. La
propuesta de Popper es que hay un contexto histórico en el que hay una visión del mundo que es compartida por un grupo profesional, un grupo de científicos, y una visión del mundo que es un poco cómo es el mundo, ¿sí? Cuáles son las teorías de ese área del conocimiento que son dominantes y aceptadas, y en base a estas teorías se van estableciendo pequeños aportes. Ese es un proceso de ciencia normal. Llega un momento histórico donde hay observaciones, hay algunos nuevos datos que no calzan dentro de ese modelo, comienzan a generar contradicciones dentro de ese modelo, y eso es lo que puede producir lo que Popper llama momentos de revolución, donde surgen nuevas propuestas teóricas y experimentos revolucionarios para reconstruir este edificio donde estos nuevos datos no caen. Entonces ya no es simplemente un proceso gradual acumulativo de crecimiento en el conocimiento, sino un proceso de crecimiento, sí, de ciencia normal, pero con rupturas en los momentos revolucionarios, pero rupturas que generan nuevos procesos de crecimiento. Popper introduce acá un concepto también que es fundamental, que es el concepto de paradigma para referirse a esas ideas que son dominantes en cierta época y en cierto contexto. Él lo introduce en el prefacio, en la página 13, y nos dice así. Llegué a reconocer el papel desempeñado en la investigación científica por lo que desde entonces llamo paradigmas. Considero a estos como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Es decir, el paradigma es lo que va a impulsar esos procesos de ciencia normal. Cuando los nuevos datos, ¿sí? Hablemos de datos desde una perspectiva abstracta, observaciones particulares, etc., no calzan dentro de este modelo del paradigma, el paradigma entra en crisis y surge este periodo de ciencia revolucionaria que permite el surgimiento, la propuesta, por parte obviamente de también grupos de científicos, de nuevos paradigmas, de los cuales alguno surgirá como hegemónico, el que tenga un mayor poder explicativo frente a lo que explicaba el paradigma previo, y estos nuevos casos que no entraban o que no correspondían con lo que proponía el paradigma previo, y ese paradigma va a surgir nuevamente como hegemónico y va a impulsar un proceso de ciencia normal. Popper analiza estas rupturas históricamente. Él revisa, por ejemplo, el rompimiento que generó la revolución eh, con, Galileo con respecto al modelo ptolomeico frente al modelo copernicano, es decir, el modelo geocéntrico y la hegemonía que tenía el modelo geocéntrico frente a la propuesta del modelo heliocéntrico, y finalmente su impulso por tener un mayor poder explicativo, ¿no? Hablamos de el modelo donde previo a la propuesta, fundamentalmente al libro sobre las revoluciones de los orbes celestes de Galileo, donde se entendía a la Tierra como el centro del universo, y posteriormente la hegemonía que cobra el modelo de el Sol como centro y la Tierra como un planeta girando a su alrededor. Kuhn no solamente revisa este caso, también hace una revisión de otros casos en la física y culmina
con las propuestas de Einstein y la relatividad, también como una importante ruptura al modelo de la mecánica newtoniana a partir de las propuestas de los físicos de principios del siglo XX. Esta propuesta, aunque Kuhn la hace fundamentalmente para la física, es una propuesta general para todas las ciencias. Kuhn dice, bueno, este modelo de ciencia normal, momentos de crisis revolucionarios, ciencia revolucionaria con surgimiento de nuevos paradigmas y la hegemonía de uno de ellos y nueva ciencia normal y estos ciclos históricos son comunes para todas las áreas del conocimiento científico. Entonces, esto nos lleva a una visión muy diferente que la que proponía Popper, pero no tanto por ser una crítica a Popper, sino una crítica, nuevamente, igual que Popper, criticó a los positivistas lógicos por su foco de atención. Kuhn critica a Popper fundamentalmente por orientar su reflexión fundamentalmente al análisis lógico de las propuestas científicas y no a el análisis de la realidad histórica con respecto a ese proceso de aumento del conocimiento. Ya en la próxima semana revisaremos la propuesta de Imre Lakatos y de Paul Feyerabend, que reflexionan y revisan tanto la visión de Kuhn como la visión de Popper.